Fala pessoal, eu sou Beto Estrada do Matando Robô Gigante e vim contar quem eu tirei no amigo secreto de podcasters do TikTok. E foi a Camila Fender, do É Nóia Minha. E o livro que eu vou dar de presente bomba no TikTok e agora nos cinemas também. É o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. É um sucesso, eu tenho certeza que ela vai gostar. O TikTok esse ano fez milhões de pessoas voltarem a ler. Um simples TikTok pode gerar um grande impacto. Descubra livros incríveis e muito mais no TikTok. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Al amanecer de un día cualquiera, la proa del Nahua entra en el Bósforo rumbo a Malacovia. Por popa quedan las más de 200 millas que nos separan ya del faro Turritis en el Egeo. Esfinges, sirenas y medusas siguen a bordo de la misma forma que revolotean en nuestras cabezas mitos y leyendas envolviendo cada palmo de costa recorrido por estas aguas. El Helesponto, o Mar de Hele de los antiguos griegos, hoy estrecho de los Dardanelos, se nos abría dejando por estribor, más allá de las playas que divisábamos, los restos de Troya. La ciudad en la que Aquiles encontraría su punto más débil, causa de su muerte y expresión que define las vulnerabilidades humanas, sí, su famoso talón. Por estas aguas navegaron emperadores, eruditos, exploradores y un sinfín de navegantes anónimos tejiendo los pasajes de una historia compartida por Asia y Europa. Una ligera brisa de nordeste nos hizo avanzar en ceñida a buen ritmo, atentos al tránsito de ferris y buques mercantes que navegan por estos viejos parajes como antaño lo hicieron trirremes y galeras. Al final del estrecho paso, a la altura de Galípoli, nos encontraríamos con el mar de Mármara y un viento de norte que por el través nos llevó en rumbo más abierto sobre aguas tranquilas. Pasada la isla que toma su nombre de este mar, ya de noche, en la lejanía pudimos observar el refulgir de la antigua Bizancio, posterior Constantinopla convertida después en una pujante y bulliciosa Estambul. Los minaretes, recortados en el horizonte a la salida del sol, es un espectáculo difícilmente descriptible. Agarrados a los obenques y algunos sentado a proa sobre el cofre de anclas, dejamos que la mandíbula literalmente se nos descuelgue. Bien abiertos los ojos para no dejar escapar un solo detalle de la escena, contemplamos maravillados lo que ni al mismísimo Marco Polo se le hubiera resistido: un dorado amanecer en la que fuera capital del Imperio Otomano. El viento de norte, que parece querer rolar a nordeste, nos hace mantener el rumbo sobre un mar de Mármara amigable que invita a encarar ahora el estrecho del Bósforo. La actividad es frenética. Barcazas que se mueven de aquí para allá, de orilla a orilla, transportando personas y mercancías, grandes barcos de pasaje y algún portacontenedor que va y viene del Mar Negro y otro hito que marca nuestra travesía hacia la recalada en Malacovia. Se trata de la Torre de la Doncella. No es un faro, aunque en algún momento de su historia se emplease como tal. Más bien parece la zona noble de una antigua casa victoriana, que en lugar de venirse a menos se ha convertido con el paso del tiempo en un monumento a la modernidad albergando una cafetería-restaurante. Antes de Cristo, su enclave fue testigo del celo ateniense por el control de las mercancías que se movían desde el Mar Negro. De la construcción en madera de la primera torre bizantina en el año 1110, y de otra posterior que sirvió de atalaya a los otomanos para mayor vigilancia de un paso tan transitado como el Bósforo. La dejamos por estribor, pensando que no sería mala idea amarrar el Nahua en cualquiera de las vitas que rodean el perímetro de la torre para tomarnos un buen café caliente. Pero Malacovia no admite retrasos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo podcast de A Son de Mar, que tendrá como protagonistas a Javier Babé, quien en esta ocasión nos relatará la última parte de su viaje a la Antártida en la Idus de marzo. Después de la singladura atlántica que le llevaría a él y su tripulación a recorrer buena parte de las islas Shetland del sur, llega el momento del regreso, de navegar lo navegado en condiciones, en algunos casos muy diferentes a las encontradas en el viaje de ida. Hablaremos, por supuesto, junto a los minutos que hoy dedicaremos a los buenos consejos de Roberto Álvarez Bucetas, que se ocupará de la maniobra compleja en ocasiones del espí. Contenidos, todos ellos, que si son de tu interés, abordamos en los próximos minutos. Así que, comenzamos. Al cole de pequeños decían que había 5 continentes. La Antártida se olvidaban de que es un continente que es, bueno, es más grande que Europa. Creo que en extensión es el tercer continente que hay. Nosotros éramos plenamente conscientes de que estábamos yendo ya fuera de época y que podrían ser las cosas muy difíciles, ¿no? La Antártida, cuando llegas, es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Condiciones meteorológicas adversas y fenómenos atmosféricos diseñados para hacer de la estancia en la Antártida toda una aventura, a veces dificultosa, fueron el pan nuestro de cada día en un lugar tan inhóspito para los españoles como era hasta 1982 el continente sur. A él llegaron Javier Babé y toda su tripulación, y de allí regresaron enfrentándose primero al paso de Drake, que los acogería con vientos por encima de 60 nudos. Llegamos a tener olas que calculamos de 15 metros, cosa que es habitual, es decir, no es nada que no corresponda a esa época y a esa zona geográfica, ¿no? Y vientos que, sí, el anemómetro que ya marcaba hasta 60, a veces llegaba a tope la aguja y seguía soplando. Es decir, tuvimos un viaje duro, muy duro, durísimo. No tuvimos averías y se hizo, ¿no? Mucha gente lo pasó muy mal porque mucho mareo, mucho tal. Lamentablemente los cámaras que llevábamos no estaban en condiciones de salir a cubierta a filmar nada, porque aquella hay que pensar que era celuloide, no eran imágenes de cine convencional, ¿no? Entonces, bueno, era complicado. Sí. Y entonces se perdió ahí una de las cosas que a mí me habría gustado que hubiésemos podido tener visiones de esos, porque son montañas. O sea, ten en cuenta que una ola de 15 metros es un edificio de 5 pisos, ¿no? Te viene por ahí, tú la ves y dices, bueno, esta pues la pasas. El barco se mostró magnífico. El barco demostró ser un barco que cumplía muy bien en condiciones muy adversas, ¿no? Y sobre todo no tuvimos ninguna avería seria, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente ya entramos en el canal de Beagle en Ushuaia, ya en aguas calmas, y bueno, y muy contentos todos de haber hecho esto, ¿no? O sea, pero claro, ya estábamos a finales de marzo, ya la cosa no era ninguna broma. Pero bueno, ya una vez en los canales ya no teníamos que sufrir la mar, podíamos seguir teniendo viento y ventisca y nieve, pero ya no había esas olas rompientes de 10, 12, 15, hasta 15 metros algunas. Ya la cosa cambiaba. Sí. Y después de Ushuaia volvéis de nuevo a Punta Arenas. Sí. Y allí ya lo tomáis todo con mucha más tranquilidad, con mucho más relajo y poniendo en común las experiencias y las vivencias que habíais tenido y cómo lo habíais vivido cada uno de vosotros, claro. Hombre, claro. Yo creo que es una experiencia tan personal y tan fuerte que a cada uno le puede tener diferentes sentimientos, puede tener diferentes. Mira, yo a veces lo comparo cuando me preguntan qué es la Antártida, es como la fabada asturiana. Sí. A mí la fabada asturiana me encanta. El día que me como 2 platos, pero después tiene que pasar un tiempo hasta la siguiente, ¿no? Sí. Y yo creo que la Antártida es como una super fabada. Es algo que
te llena de tal forma y te gusta tanto, pero que al mismo tiempo después recapacitas y dices, bueno, madre mía, ¿qué he hecho yo para...? A veces te preguntabas, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Quién me ha mandado estar aquí metido? No sé, ¿por qué me meto yo en esto? Yo, por ejemplo, el viento, lo que es ulular el viento, desde la Antártida, lo he oído en 2 o 3 ocasiones nada más. En un huracán que pasé en el Caribe y en un temporal deshecho estos que vinieron aquí al noroeste gallego, sí. que siguen vientos que superan los 70 nudos, pero rara vez el ulular el viento, ese ruido que te hiela la sangre, lo oía en la Antártida, ¿no? Y bueno, al final te acostumbras un poco a todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y no sé, la verdad es que funcionamos muy bien como equipo, porque salimos de todos los problemas, de todas las situaciones difíciles, funcionamos bien como equipo, y sobre todo con un equipo, una tripulación que es una tripulación que no tiene nada que ver, ni puede nada que ver, está relacionada con lo que es una tripulación dentro de un barco de la Marina Mercante o de pesca de la Marina de Guerra, donde cada uno tiene su cometido. Quizá porque las condiciones extremas a las que os enfrentasteis, cuando, como comentas, se hace un buen equipo, eso une todavía más, ¿no?, a la gente. Sí, une más, además, por un instinto de supervivencia. Te das cuenta que si no se trabaja en equipo y si no se trabaja pues siguiendo unas órdenes y haciendo como tienen que ser las cosas y no entrando en disputas y en guirigais, pues funciona. Y de hecho fue así. Ten en cuenta que, a diferencia de lo que te decía, de una tripulación clásica, de un mercante, de un pesquero, de un barco de guerra, que cada uno tiene una misión específica, tiene un cometido específico, aquí todos hacíamos de todo. O sea, yo me empeñé en que el cocinero aprendiese a usar el sextante, y me empeñé en que manejasen el radar y manejasen todos los instrumentos, todos los tripulantes. Claro. Porque somos pocos, éramos 8 tripulantes, los 15 otros eran expedicionarios, ¿no? Y bueno, y entonces hay un momento dado que el cocinero no es cocinero, es un marinero que tiene que salir a cubierta y tiene que hacer la maniobra de arriar velas, de izar, de lo que sea, en condiciones extremas, y para eso tiene que tener una cierta preparación. Claro. Entonces era un barco que todo el mundo hacía un poco de todo, ¿no? Yo me empeñé mucho en que todos y cada uno aprendiesen se familiarizasen con la navegación a vela, porque había muy poca gente. Ahí en el barco, solamente de gente con experiencia en vela, estábamos muy pocos. Ya. Curiosamente, el que más experiencia tenía, ya de una vuelta al mundo en el Icor 43, en una regata en la Whitbread, era el maquinista, el jefe de máquinas. Y después estaba yo, y que ya tenía travesías atlánticas, pero pues nada, muy poca gente, ni el primero ni el segundo oficial habían navegado nunca a vela, la mayoría. Entonces, era necesario el que todo el mundo estuviese presente, porque en ese barco, en condiciones un poco duras, no podía ser la gente que estuviese de guardia, los 2 que estaban de guardia, tenía que salir todo el mundo a cubierta a hacer una cosa específica, hacer un trabajo específico, como podía ser no sé, arriar en un momento, reducir vela, tomar rizos cuando la cosa se ponía fea, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también sirvió para que se crease un ambiente bastante de equipo, ¿no? Claro. Ahí ya no había una jerarquización en el sentido estricto de la palabra. La jerarquización era simplemente pues porque se admitía que lo que había que hacer, ¿no? Y que la gente entraba voluntariamente haciendo lo que podían. Y es cierto que la gente aprende cuando tienen interés, y todos tenían mucho interés, pues se aprende muy rápido, ¿no? Claro, se aprende rápido. Claro que sí, todos eran partícipes de las maniobras y todos conocían la electrónica del barco y su mecánica. Javier, ¿cómo fue el viaje de regreso a la península de la goleta, de la Idus de marzo, y cuál fue el puerto de recalada? Mira, el barco, como te comenté, sí. La situación económica
nuestra era tan escasa que de nosotros, estamos hablando de mi socio Santiago Cañedo y yo, como armadores también que éramos, pues estábamos en una situación económica dramática. Es decir, al final el coste de la expedición, que se calcula, no es muy exacto, pero se calcula en unos 24 millones de pesetas de aquella, prácticamente la mitad lo habíamos financiado nosotros, pero lo habíamos financiado a pufo, es decir, no es un dinero que hubiésemos tener, porque era sino un dinero que nos quedaba en números rojos en diferentes cuentas, entidades y tal, ¿no? Entonces había que buscar trabajo rápidamente al barco en los viajes turísticos y yo desembarqué en Punta Arenas y volé a España para buscar trabajo para el verano, porque si ese verano nos fallaba ya estábamos, nos podían embargar el barco, que estábamos sujetos a una hipoteca naval, ¿no? Entonces el barco volvió, cogió el mando el primer oficial y ya navegaron de vuelta en un viaje, pues bueno, que también cogieron sus tiempos malos, sus tiempos buenos, y bueno, pero llegaron con éxito en junio a Cádiz, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí ya la historia pues empieza a ser una especie de calvario de ir buscando trabajo para que este barco sobreviviese, claro, para que este barco pudiese seguir adelante, pero muy difícil. España de aquella no tenía, al no tener ninguna, no había noción de lo que era el turismo náutico. Era romper el hielo en una actividad que no se conocía y que era muy difícil que la gente llegase a ti, y no tenías tampoco medios para hacer una campaña publicitaria grande ni nada, ¿no? Después, por otra parte, lo que pensamos que nos podía servir de una ayuda, que era el que el barco fuese conocido, pues se volvió en contra de nosotros, porque el 95% de la gente que oía hablar de la Idus de Marzo pensaba que era un barco oficial, pensaba que era un barco de la Marina o que era un barco del Instituto de Hidroceanografía, tal, con lo cual inaccesible para viajar en él, ¿no? Era dramático ver como mucha gente estar en puerto, la gente, oye, este barco tal, me gustaría verlo, y hablaban contigo y decían, ojo, lo que me gustaría navegar en esto. Bueno, pues usted puede navegar. Esto estamos pendientes de hacer viajes turísticos, de buceo, nosotros de hacer todo, ¿no? Y claro, la gente, pero si este barco entonces, ¿qué es? No, este es un barco particular y que tiene que tener su actividad económica para funcionar, ¿no? Claro. ¿Y cómo terminó cómo terminó la Idus de Marzo, Javier? Un barco con tanto carácter. La Idus de Marzo fue como, para mí fue como el sueño de una noche de verano. Ya. Yo me dejé parte de todo el esfuerzo que yo hice en hacer el programa, en buscar el tal. Ya cuando estaba esto muy avanzado, se unió a mí Santiago Martínez Cañedo, que estaba navegando en la mercante, estaba de capitán en un barco mercante, y bueno, éramos muy amigos, y cuando le conté, pues le gustó y dijo, pues venga, vente conmigo de socio, ¿no? Y le doy mucho mérito, porque estar en una compañía de capitán y dejarlo, pues a nivel de seguridad, lo que es económica y tal, es una aventura. Es decir, tuvo mucho mérito en dejarlo seguro, en dejar eso para unirse a esto que siempre tenía. Aquí siempre había una... Estos negocios siempre tienen... Es muy difícil saber qué va a ser de ellos, ¿no? Porque sobre todo porque estás rompiendo hielo. Estamos entrando en una actividad que en España era completamente desconocida. Claro. No hay tradición, no hay nada. Aunque en el Caribe yo ya la había visto muy desarrollada. En España, pues difícil, ¿no? En España era muy difícil. Uh-huh. Y bueno, y de hecho fuimos tirando como podíamos, pero pasándolo mal económicamente, ¿no? Ya, no hubo manera de salvar la Idus, ¿no? No. Entonces, bueno, la vendimos en Estados Unidos. Bueno, yo me fui a Estados Unidos, me recorrí, llevaba un DVD, bueno, de aquella no eran DVDs, pero era un vídeo, de esos VHF se llamaba, que yo no me acuerdo, sí, del barco, con un tríptico muy bien hecho y tal, y me fui a recorrer brokers, me fui a recorrer tal. Y bueno, y al final encontré un
un señor que tenía una empresa que se llamaba que se dedicaba a llevar alumnos becados de diferentes universidades, los llevaba en un barco que era una goleta de 100 y pico años que se llamaba la Regina Maris, y llevaba de varios alumnos de varias universidades que hacían un cuatrimestre en el barco, haciendo de todo, ¿no? Pero este barco se lo pararon después de una desgracia que hubo de otro barco, que se hizo una película de eso después, que era, no me acuerdo ya cómo se llama, que murieron 17 alumnos, 17 estudiantes de estos en un barco en la Marquís. No me acuerdo cómo se llama el barco, no me acuerdo cómo se llama la película, pero está hecha basada en un hecho real. Entonces las autoridades norteamericanas pusieron mucho más duros las condiciones para que estos barcos clásicos, estos barcos veleros pudiesen operar como barcos de aprendizaje, ¿no? Y entonces empezaron a exigir una normativa y curiosamente la IDUS de marzo pues cumplía con todos esos requisitos gracias a lo rígidas que habían sido las autoridades españolas respecto a lo que es los elementos de seguridad y la construcción, ¿no? Pues que no admitieron las exenciones que pueden hacer. O sea, el Tratado de Seguridad de la Vida Humana en la Mar, en su primer artículo dice que los países contratantes podrán hacer las exenciones y cambios que consideren oportunos dentro de lo que es el tratado y que se ajusten a cada proyecto en particular. O sea, nosotros, por ejemplo, no podíamos llevar botes rígidos de salvamento. Entonces fue meses y meses a ver cómo lo sustituíamos por balsas salvavidas y qué número. Todo eso. ¿No? Bueno, el caso, para no ir muy lejos, ¿sí?, es que el barco nuestro barco cumplía de sobra con los requerimientos que tenía de aquella las autoridades norteamericanas para que se pudiese hacer la actividad esta. Y entonces, bueno, se vendió bien y se vendió afortunadamente con un cierto margen de beneficio debido a que se vendió en dólares y el señor Reagan había puesto el dólar muy alto de aquella y bueno, pudimos salir de todos nuestros endeudamientos y quedar algo de dinero. Yo lo primero que hice con ese dinero fue comprarme otro barco, claro. Sí. ¿Y qué fue de la IDUS de marzo? ¿Sabes algo de ella? ¿Se ha desguazado? ¿Sigue navegando? Sí, la IDUS de marzo quedó haciendo estos mismos viajes que hacía con estudiantes esta empresa, la Ocean Research and Educational Society de Boston, de Gloucester, en Massachusetts. Y siguió este señor que le habían parado su barco, siguió haciendo lo mismo. Lo que hizo fue que aumentó el número de plazas, los camarotes que eran dobles los puso de 3, sí, y entonces llevaba también, pues no sé si 30 alumnos de náutica, de náutica no, perdona, eran 30 alumnos sobre todo de oceanografía y de biología. Y en el barco solamente iba un capitán y un maquinista. Todo lo demás lo hacían los alumnos. Un trabajo que a mí me encantaba, ¿no? O sea, una forma de ver las cosas, porque hacían de todo. Es más, en el año 85, estaba entrando con mi velero, el Caballo Shoah, nuestro velero, estaba entrando en República Dominicana, en el puerto de Puerto Plata, y veo 3 mástiles por encima de los almacenes de los muelles y digo, uy, esos 3 palos, sí, efectivamente. Caray. Ahí estaba el barco, ¿no? Caray, qué emoción, ¿no? Estaba allí en el puerto, nos atracamos justo al lado de ellos, yo salí al muelle y había una chiquita que estaba pintando, con el pincel estaba ahí pintando y se me queda mirando, yo miraba también el barco con nostalgia, claro, tal, y me dice, I know you were the captain. Te conozco, tú eras el capitán. Y yo, bueno, ¿y cómo me vas a conocer? Dice, por los vídeos. O sea, como habían quedado a bordo los vídeos, un montón de vídeos de tal, y los debían de la Antártida y los debían estar poniendo, esta gente de 18 a 20 años, pues debían estar viendo todo el rato esto. Entonces estuvimos viendo el barco. Y bueno, y yo me alegré mucho de ver que el barco había perdido toda su calidad como barco de lujo, porque la verdad era un barco precioso de interiores,
y bueno, veías cómo tenían pues ahí atornillados a los mamparos aparatos, cómo tenían tal, como el bar que era una preciosidad de tal, habían puesto tablero clavado para hacer una cámara de revelado, como tal, como los camarotes pues habían intercalado, habían metido una litera más, y bueno, el barco estaba, vamos a decir que había perdido lo que podríamos llamar su aspecto pijo, y estaba estupendamente como barco vivo, como barco en la cual había una gente que adoraban esta forma de vida, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que yo me sentí muy contento de que fuese su destino. Claro. Este señor, que ya tenía sus años, después murió, y bueno, y la viuda vendió el barco, y el barco ha seguido dando vueltas por ahí. El barco sigue navegando todavía. Ahora mismo no me acuerdo, pero no me acuerdo muy bien el último nombre, no sé si era White Town, al amanecer blanco, no me acuerdo cómo, pero sí que siguen por ahí funcionando. Recordemos que para quien navega, un barco es mucho más que un objeto, es prácticamente un organismo vivo. Esto te lo digo porque mi padre, que ha tenido barcos toda la vida, barcos de pesca en este caso, siempre me cuenta la historia de uno de los barcos que tuvieron, con el que hicieron grandes costeras, que se llamaba el Jorge Juan. Años después de venderlo, coincidió con el barco, con otro barco que tenían en una campaña de bocarte, no sé si era en Lekeitio o en Ondarroa, y coincidieron con el Jorge Juan, y siempre me recuerda y siempre me cuenta mi padre cómo saltó al barco y cómo pasaba la mano por la tapa de regala, y decía mi padre, como si fuese una persona, era como si le estuviese pasando la mano por la cabeza, acariciando la cabeza de un niño, ¿no? Y bueno, pues claro, es lo que une a un navegante con su embarcación, y más cuando se viven experiencias como las que vivisteis vosotros, claro, con la goleta. Sí, mira, te puedo asegurar que lo que dices es absolutamente así, es cierto. Mira, yo he navegado, yo he tenido 5 barcos, me parece, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Con ellos he navegado, he cruzado el Atlántico a vela 41 veces. He hecho otra vez 41 travesías atlánticas. Y de todos y cada uno de ellos los he sentido como parte viva. Yeah. Y por todos el trato y el recuerdo que tengo no es de un objeto, es de algo vivo, no sé, es algo que es una maravilla. Pero me pasa igual que con la mar. Tú ten en cuenta que yo desde los 13 meses que me metieron en el Cantábrico, ahí en una playa de un pueblito que se llama Valdredo, ahí cerca de Cudillero, sí, que es donde me tuve mi primer bautismo de mar, y desde que olí las algas y el salitre, sí, no he podido quitarme nunca la mar. O sea, yo sigo con mis 72 años, no me imagino separarme de la mar ni dejar de navegar mientras el cuerpo aguante, ¿no? Claro. O sea, ahí es una... Entonces al barco te une algo. Bueno, quien quiera conocer la Idus de Marzo puede entrar en internet, ahí hay una serie de fotografías, pero también puede visitar el Museo Marítimo de Luanco, donde se conserva una pequeña maqueta donde uno se hace una idea de lo que era este precioso barco con el que Javier, su tripulación y el equipo expedicionario consiguió llegar a la Antártida. Qué interesante, Javier, y qué emoción haber podido hablar contigo. Hace años tuve la oportunidad de conversar también con Santiago Cañedo, tristemente fallecido, sí, y ni te imaginas las ganas que tenía de volver a recordar todos los detalles de una expedición que a mí especialmente siempre me ha llamado muchísimo la atención. No, y la verdad es que, y vuelvo a repetir mi agradecimiento a Candás y a su pueblo por el buen recuerdo, la única, en el único lugar de una entidad que se acuerda de la Idus de Marzo, con mucho cariño y con un cierto, y que le dan un poco, la mantienen un poco viva, porque han pasado muchos años, y a pesar de la singularidad de este viaje, que siempre fue por eso, porque fue la primera y después fue una quijotada. Sí. Que no haya tenido la repercusión científica, eso era no tenía importancia. Uh-huh. Es cierto que yo tengo que dejar a los que fueron después y que hicieron campañas científicas, tengo que darles el protagonismo como expedición científica. Pero lo que no nos pueden quitar a nosotros es el haber hecho esa expedición
en unas condiciones muy limitadas, muy duras, con un presupuesto que hoy veo que yo no sé de dónde sacamos tanto valor para ir con eso y arruinarnos, entre otras cosas, ¿no? Y en fin, que creo que eso merece un reconocimiento y no que haya un intento de pasarla al olvido. Bueno, pues esperemos que hayamos aportado nuestro pequeño granito de arena en este podcast y que hayamos podido traer a la memoria todo eso que ha sido tan importante en la historia de la náutica española, sobre todo en la historia reciente, ¿no? El haber llegado a la Antártida con una goleta, pues unas personas que venían de la vida civil y que sin embargo se embarcaron, como decimos, en toda una aventura arriesgada y sobre todo con muy pocos recursos económicos, que no estaban a la altura, digamos, de un proyecto tan grande que al final pudisteis completar con bien y satisfactoriamente. Javier Babé, capitán de aquella goleta, muchas gracias. Gracias infinitas por habernos acompañado y esperemos que podamos volver a contactar en cualquier otro momento y sigamos recordando aventuras náuticas, aunque no sea en la Antártida, en otras aguas y en otros mares. Muy bien, pues yo tengo algunas, porque yo desde los 14 días de vender la Idus de marzo ya estaba viviendo en otro velero y desde entonces no me he apeado. Pues tomamos nota, gracias Javier, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por la ayuda de mantener vivo un poquito todo esto. Venga. Un saludo, un abrazo, adiós. Un saludo, Jorge, hasta luego. Hasta aquí una de las aventuras A Son de Mar. De mi preadolescencia más me han llamado la atención. En 1982 yo no tenía más que 12 años y desde entonces la llegada a la Antártida de la Idus de marzo ha representado para mí muchas de las cosas que admiro de la gente de mar. Determinación, coraje y no diré valentía, pero sí el temple necesario para dominar el miedo en condiciones muy adversas. Y todo eso se vivió a bordo de la goleta española que llegó al continente antártico. Espero que los minutos que hemos reservado en este podcast a esta expedición hayan servido de homenaje a toda su tripulación. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Hablar de la jarcia de labor nos ha llevado pues a tratar los diferentes elementos que forman parte de su aparejo y cómo influyen en las velas del barco, tanto en la vela mayor como en el Génova. En el podcast de hoy trataremos de aclarar la maniobra sobre la vela en la que también actúa la jarcia de labor, claro está. La vela que, como nos ha dicho Roberto en anteriores ocasiones, nos puede dar muchas alegrías y también algún disgusto. Nuestro amigo el espí, podríamos decir, recordando el famoso título de un libro que Roberto manejó en tiempos mozos. Roberto Álvarez Bucetas, bienvenido a bordo un día más y vamos a hablar del espí, si te parece. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues nada, pues encantados. Podemos hablar del espí cuando quieras. Recordemos, Roberto, que tú eres profesor en la Escuela Superior de Marina Civil de la Universidad de Oviedo, coordinador de su equipo de regatas y, por cierto, quien ha llevado a su barco el Isastur Universidad de Oviedo a liderar de momento la clase 2 del Trofeo Primavera organizado por el Real Club Astur de Regatas. Así que, enhorabuena, ¿no? ¿Cómo van las cosas? Pues bien, muchas gracias. Bien, la verdad que se han celebrado ya 2 pruebas de este trofeo de otoño que se compone de 6 y el otro día pues bueno, tuvimos una buena regata, buena salida, nos vimos con buenas sensaciones toda la regata y nos permitió ponernos líderes en la ganar la regata y ponernos líderes en la clase. Muy bien, estamos encantados. Pues repetimos nuestra enhorabuena. Hablamos del espí, Roberto. El espí es esa vela que una vez desplegada con colores llamativos en ocasiones, desde tierra se ve muy bonita, pero muchas veces desconociendo el lío monumental que puede crearse a bordo en según qué condiciones, ¿no? Sí, quizás es la vela que más posibilidades de quemado tiene y más controles tenemos sobre ella. Es una vela que, bueno, con vientos flojos, más bien con vientos medios es fácil de llevar siempre que tengamos las cosas bastante claras en lo que es su manejo, ¿no? Con vientos muy flojos pues se puede complicar porque es difícil llevarlo, igual que todo cualquier barco en cualquier condición de rumbo cuesta trabajo llevarlo con poco viento, y con vientos fuertes también muy complicada. La verdad es que no sería recomendable para tripulaciones inexpertas. A partir de 12, 15 nudos pues ya sería complicado llevar esa vela. Braza, escota, driza y tangón, digamos que son los principales elementos de la maniobra de espí.
Sí, podemos hablar de controles básicos. Hablar del control básico de lo que es el speed. Vamos a tener la deriza, por supuesto, para poder izar esa vela. Tenemos que tener un tangón para poder orientarla, porque bueno, es una vela que es un tejido ligero y que tenemos que ponerle con una forma de globo perfectamente orientada, entrándole el viento por popa, y necesitamos un tangón, ¿vale? Es una percha que orienta el grátil de la vela a barlovento. Después, pues vamos a tener un aparejo, un cabo que oriente ese tangón, que es la braza, y después tenemos, como todas las velas, una escota que va a permitirnos orientar la vela, cazar la vela, podríamos decir. El tangón pues va a tener dos aparejos, dos cabos que nos mantienen en una posición horizontal esa percha, ¿no? Que sería el amantillo, permite regular la altura, y tenemos que tener por debajo porque nos suba libremente pues una retenida, un cabo que me permite mantener el tangón hacia abajo. Esos son los controles que podemos decir básicos, ¿vale? Después, esa vela va a permitir tener otros controles que podemos llamar controles menores o otros controles, ¿no? Podemos hablar del barber. Sería un aparejo que me va a permitir regular la altura de la escota del espí en función de unas condiciones de viento o otras. Nos va a interesar bajar la escota del espí. Es un aparejo que va colocado a mitad de la eslora del barco y va sobre una polea sobre la propia escota. Me permite regular esa altura, ¿vale? Pues hacer las formas de un escotero, de un Génova, podemos decir. Y después también tenemos el carril del tangón en el palo. Va a ser una especie de carril, como si fuera un escotero del Génova, pero va montado sobre el palo. Me permite regular la altura a la que trabaja el tangón, ¿vale? Pues decir, con viento flojo nos interesa llevar el tangón bajo, con viento fuerte nos interesa subir un poco lo que es el tangón. El tangón en su conjunto, ¿vale? El tangón en su conjunto. Después, hablando un poco de lo que es el trimado, decíamos que es la vela que más posibilidades de trimado nos va a permitir, ¿vale? Porque como estamos viendo, tenemos muchos controles sobre ella, ¿no? Quizás una de las cosas más importantes es la disposición del tangón, ¿vale? Cómo ponemos el tangón, en qué posición, en qué ángulo ponemos el tangón, ¿no? El tangón se puede decir en términos generales que debe estar dispuesto a 90 grados con respecto al viento aparente. Es decir, vamos a orientarlo perpendicularmente, eso es, con respecto a este viento, ¿vale? Al objeto de que ese tangón me oriente perfectamente el espí, y sobre todo el grátil del espí, y me permite llenar fácilmente esa vela. Se puede decir muchas veces también, a modo de simplificarlo, cosas básicas, que puede ser que el tangón tenga la continuación que siga la línea de la botavara, ¿vale? Ese tangón debe tener ese ángulo con respecto al viento, perpendicular, decíamos, y también tiene que tener, en la horizontal, pues debe tener, estar justamente paralelo a la cubierta, al objeto de que tenga su máxima longitud. Lo que se trata del tangón, buscamos siempre, el tangón cuanto más largo sea, mejor, porque me va a orientar la vela, sacarla más fuera del barco, y esa vela va a portar y va a trabajar mucho mejor, ¿vale? Entonces, no es eso de subir el tangón, la puntera, o bajar la puntera, que lo conseguiríamos regulando a mantillo y retenida. Lo normal es ponerlo que esté trabajando siempre en posición horizontal con respecto a lo que es la cubierta. Bien. Eso sería más o menos un poco lo que es la maniobra de lo que es el espí, ¿no? Sí. Entonces, a la hora de trabajar y ir navegando con el espí, pues bueno, siempre hay que buscar un contacto permanente y una buena comunicación entre lo que sería el patrón, el caña, que lleve el barco, la persona que lleve el trimado del espí, que es el que lleva la escota, y la persona que lleve la braza, porque hay permanentemente una persona llevando la braza, ¿vale? Lo que hacemos con la braza, pues lo que estábamos diciendo, es modificar la posición de la vela, ¿vale? Buscamos que esa vela nunca se quede detrás de la mayor, ¿vale? Entonces, muchas veces, si vamos navegando de través, ese tangón deberíamos llevarlo a proa, nunca que llegue a tocar el style, nunca puede tocar el tangón del style. Entonces corremos el riesgo que nos quede un poco detrás de la mayor. Pues andamos jugando permanentemente con la braza en función del rumbo que vayamos haciendo. Sí. Y el patrón del barco siempre quiere que el espí vaya muy suelto, que el espí vuele mucho,
y el trimmer de speed siempre lo lleva un poco sobrecazado porque sabe que así nunca le va a flamear, nunca le van a reñir, ¿no? Pues entonces siempre están ahí una pelea entre el patrón y el trimmer con respecto a la escota. Sí, porque tan importantes son los elementos, digamos, materiales del SPI como los elementos humanos, ¿no? La maniobra de SPI en regata supone la implicación, como dices, de varios elementos de la tripulación, y ahí la coordinación es fundamental, claro. Sí, fundamental. Es que ahí interviene prácticamente toda la tripulación, porque tenemos que decir que vamos a ir a una persona que está trimando el SPI, llevando la escota, otra persona que va llevando la braza, otra persona que es el piano, que iría, pues a lo mejor tenemos que tocar un poco la altura de lo que es el tangón, y regularía, estaría trabajando con lo que sería el avantillo y estaría trabajando con lo que es la retenida. Implica muchas personas, pues prácticamente en un barco pequeño de 8 o 9 metros, prácticamente implica toda la tripulación. Toda la tripulación está haciendo cosas para que ese SPI vaya trabajando lo mejor posible. Y después sería importante. Y después está quien en proa tiene que coger el tangón, pasarlo de banda y en función a las condiciones de mar, sobre todo que tengamos, cuidadito. Y después todo el tema de maniobras. No sé lo que es el trimado del SPI, que tienes que andar jugando un poco ese trimado, y después están las maniobras. Es decir, una maniobra de trasluchada con viento por encima de los 15 nudos, bueno, pues tiene que haber una concentración plena en toda la tripulación, y cualquier elemento de la tripulación o cualquier persona de la tripulación que pueda fallar, pues bueno, pues implica que podamos tener un problema en lo que es la maniobra, ¿no? Ya. No estamos en la televisión, Roberto, tenemos que decirlo con palabras. ¿Cuáles serían los pasos a seguir durante la trasluchada? Pasos a seguir durante la trasluchada. Bueno, pues podemos visualizar un poco, si nos vemos en la cubierta de un barco con un SPI y queremos hacer una maniobra de trasluchar, pues tendríamos que primero pues ponernos en popa, ¿vale? Con lo cual iríamos sacando un poco de braza hasta más o menos ese ángulo que decíamos de 90 grados con respecto al viento. El proa tiene que estar ya en posición, ¿vale? Porque lo que tenemos que hacer, vamos a suponer que tenemos una maniobra, solo tenemos braza y escota simple, es decir, no tenemos doble maniobra, pues lo que tiene que hacer es ponerse en la base del palo. Lo que tiene que hacer es invertir el tangón. Pues el puño, la uña del tangón que va sobre el palo, pues tenemos que engancharla a lo que es la escota, ¿vale? Y esa ya tenemos que soltar el tangón del herraje del palo, coger con una mano la escota y esa uña meterla en esa escota. Y posteriormente, pues nada, invertir tangón. La uña que estaba en la braza, pues pasará al palo. En ese momento, pues que hemos trasluchado el SPI, pues pasamos la mayor. Estamos en popa, el patrón pasará ya la mayor a la banda contraria. Y saldremos siempre un poco orzando, ¿vale? Para que no tengamos el riesgo de que ese SPI se pueda enroscar o se pueda quedar detrás de la mayor. Orzamos un poco para que el SPI porte perfecto y nos ponemos a rumbo. Sí. Así parece muy sencillo. Sí. Así parece muy sencillo, sí. Y lo es. Pero bueno, pues ya sabes que todas estas maniobras se pueden complicar bastante, sobre todo con mucho viento. Con mucho viento se puede complicar un poco la maniobra. Y cuando tenemos que pasar el tangón de banda, entiendo que quien esté a cargo de la braza tendrá que largar un poquito para facilitar la maniobra, ¿o...? Por supuesto. Es una labor en equipo. La tripulación es un equipo y normalmente se suele echar muchas veces la culpa a la persona que está en la proa. El proa, en esos casos, siempre es la persona más señalada, ¿no? Porque es el que más se le ve. Es el que más se le ve. Sí. Todo el mundo está mirando para el proa y todo el mundo está mirando para el SPI. Sí. Pero es cierto que si alguien no le suelta la braza, pues va a ser imposible que pueda meter el tangón en el palo. Claro. Si el que lleva la escota la alarga en exceso, el SPI va a flamear y se puede enroscar en el stay. Es decir, que o el patrón simplemente en lugar de ponerse en popa va un poco más orzado, es imposible trasluchar. Con lo cual, bueno, pues eso, el que se lleva la culpa siempre suele ser el proa, pero normalmente no suele ser culpa del proa, suele venir de la bañera los problemas. Claro, es como si en una orquesta desafinan 2 o 3 instrumentos, al final lo que suena mal es la orquesta entera, ¿no? Y en fin, todos tienen que tomar nota. Sí, exactamente, tiene que haber una persona que esté ahí vigilándolo todo, viéndolo todo, que puede ser un trimmer o puede ser incluso el propio patrón, será que está viendo toda la maniobra, que es el que tiene más capacidad de visión y puede ver toda la maniobra. Y siempre hay que intentar evitar, pues, no salir de orzada.
con bastante viento, es típico que a veces pues el barco se vaya a orzada. En el caso de que el barco se vaya a orzada, pues lo que habría que evitar siempre, primero, soltamos escota de la mayor, evitamos que el barco salga a orzada. Si vemos que con eso no es suficiente, soltamos la trapa, que ya sabemos que en popa la trapa hace como si fuera de escota. Si con eso no somos capaces de todavía controlar la orzada, pues soltaríamos la escota del espí. Y el espí quedaría flameando y no pasa nada. En ese momento podría el patrón recuperar gobierno del barco y ponerlo otra vez en popa. Lo que nunca debemos hacer es soltar braza. Si soltamos braza, los dos puños se van a proa y se puede liar el espí sobre el style. Y sería casi la peor de las situaciones que nos podemos encontrar. Ya. Llegamos, estando en regata, llegamos a la boya de Sotavento, por ejemplo, pero cuidado que no hemos terminado. Recogerlo para salir lo más rápido posible a Barlovento, sobre todo en casos en los que el espí es grande, eso también requiere tensión y mucha concentración a bordo. Sí, son momentos críticos en todas las maniobras, lógicamente. Ahí tenemos dos opciones. Lo normal sería recoger el espí por Sotavento. Sería una maniobra sencilla. Largaríamos braza, el tangón iría hasta proa, y una vez que tenemos el en proa ya tenemos dos tripulantes debajo de la botavara preparados para recogerlo y arriamos liza y metemos el espí en su saco. También hay la opción, si nos interesa dejar el espí por una banda al objeto de la siguiente maniobra de izado, sacarlo por ese lado, podemos arriar el espí por Barlovento, ¿vale? Sería entrarnos en boya muy en popa, ¿vale? Quitamos el tangón. El espí, al ir tan en popa, va muy fuera del barco, que es lo que tenemos, se va llevando ese pis prácticamente sin tangón, y pues tiramos en ese caso, una vez que tenemos el tangón en cubierta, hemos arriado el tangón, tiramos de la braza y metemos el espí por barro, justamente antes de llegar a la boya. El riesgo es hacerlo con un poco que nos falte tiempo y que lleguemos a la boya y el espí todavía esté arriba. Pues tiramos rápidamente ese espí por Barlovento hacia abajo y lo metemos en su bolsa, lo metemos en el barco. Y una vez que estamos ya con el espí, pues nada, pues el Génova previamente ya está izado antes de empezar la maniobra de arriado del espí, y ya salimos orzando, pues poniéndonos a ceñir lo más rápidamente posible. Uh-huh. Bueno, pues parece fácil, todo parece fácil. Sí, parece fácil, pero son maniobras que, bueno, pues entrañan una cierta dificultad. Son las maniobras más complicadas que tenemos en cualquier barco, ¿no? Izado, sí. Trasluchado y el arriado del espí. Está claro que una cosa es la teoría y luego la práctica. Y ya sabemos que en esto de la navegación lo que más importa muchas veces, sin duda, es practicar, salir a navegar y, como decías en alguna otra ocasión, en algún otro podcast, ir tomando buena nota en diferentes condiciones de viento y de mar de lo que vamos haciendo a bordo y de todos esos reglajes, de forma que el barco vaya lo mejor trimado posible. Así que nada, yo ya he tomado mis notas aquí sobre la maniobra de espí. Te doy las gracias, Roberto, por ello y también por tus comentarios una vez más. Si te parece, nos podemos escuchar en el próximo podcast, ¿de acuerdo? Pues perfecto, muchísimas gracias a vosotros, y a navegar se aprende navegando. A ti, Roberto, un abrazo, adiós. Gracias. Hasta aquí un nuevo capítulo de A Son de Mar. Espero que os haya entretenido. Si ha sido así, bueno, podéis suscribiros a través de la plataforma iVoox y, por supuesto, compartirlo en cualquiera de las plataformas que utilicéis. De esta forma podremos aumentar la comunidad de oyentes locos por la náutica. Hasta el próximo podcast. Punto de recalada en Malacovia. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y, si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos.
Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.